Es posible que hayas escuchado que una buena manera de implementar algún tipo de variación en el funcionamiento de una oficina sea establecer un proyecto piloto. Esto, en función de cómo sea tu oficina de grande, o de cómo sea la organización en la que estás, también de grande y de compleja, y de cómo sea de arriesgado ese cambio, el impacto económico que pueda tener sobre la actividad de la empresa, puede tener sentido. Entonces merece la pena hablar de ello y ver hasta qué punto tiene sentido en algunos casos y en otros, pues tal vez no. Bienvenidos al podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo lo relativo a los modos de trabajar y la gestión y el diseño de los lugares de trabajo. Este espacio está patrocinado por EASAEDRO, ya sabes, la web en habla hispana en la que encontrarás los recursos necesarios para mejorar precisamente la gestión de los lugares de trabajo. Soy Eduardo Lazola y estamos aquí en un episodio más de Entre lápices y pantallas para hablar en esta ocasión de los proyectos piloto y los proyectos piloto relativos a la gestión de lugares de trabajo, muy habituales en el mundo del Office Management o del Facility Management. ¿Por qué son habituales? Es algo que se propone muy a menudo cuando se tiene un cierto miedo o unas ciertas dudas acerca de si lo nuevo que se va a probar va a funcionar o no. Y se quiere estudiar un poquito antes, se quiere estudiar sobre el terreno, se quiere comprobar si lo que dice la teoría, al llevarlo a la práctica, pues es verdad o no es verdad. Todos sabemos que las hojas de cálculo y los documentos escritos soportan muchas veces una teoría que al llevarla a la práctica, pues o bien no era cierta, o bien hay muchos matices por el camino que acaban haciendo que algo que parecía mucho más sencillo se convierta en algo mucho más complejo e incluso complicado de llevar a la realidad en toda su plenitud. Por lo tanto, se escoge una parte de ese trabajo y se hace una prueba. Pero se hace una prueba completa. Es decir, se establece el proyecto, digamos, completo, pero en pequeñito, para ver si, los resultados que da esa prueba son los que se esperaban o no. En el caso de que sean los que se esperaban, pues la empresa puede atreverse a generalizarlo ya a todo su funcionamiento, y en el caso de que no lo sea, pues se tienen que sacar conclusiones y tal vez ese mismo proyecto piloto se modifique hasta que se obtengan los resultados que sí se esperaban y entonces se generaliza. Es aquello una expresión tan castiza de que los experimentos se hagan con gaseosa, que viene a decir que, pues antes de tirarte a la piscina, que es otra expresión hecha, pues vayas con un poquito de cuidado y hagas pruebas, experimentos que en caso de salir mal o de no tener los resultados que esperabas, pues no te cueste tantos disgustos como si directamente los implantas en todo el funcionamiento de tu empresa. Lo que hay que tener en consideración cuando se establece un proyecto piloto es que tiene que ser, y es su mayor dificultad, tiene que ser suficientemente representativo. Y aquí es donde tenemos el punto más complicado de establecer. ¿Por qué? Pues porque ocurre lo mismo que con las encuestas. Si la muestra de personas preguntadas no es suficientemente representativa, la encuesta pues no sirve de nada. Imagínate que juntas en algún lugar pues a 10.000 personas y quieres saber su opinión pues acerca de si les gusta pues una determinada bebida, por ejemplo, y se la das a probar a 3 personas de esas 10.000 y esas 3 personas, las 3, te dicen que sí, que les encanta. Si tú, con ese resultado, que sería el 100% de las personas encuestadas, han dicho que esa bebida les encanta, porque haya habido 3 personas que te lo hayan dicho, ya estableces que a las otras 10.000 también les gusta, porque ha sido el 100% de la gente que has preguntado la que te ha contestado lo mismo. Se ve fácilmente que hay un error de concepto. Lo que intentan las encuestas es tener una muestra suficientemente representativa. Por lo tanto, pues si dentro de esas 10.000 personas que hay en ese lugar, pues se pueden establecer unos ciertos rasgos que pudieran ser más o menos comunes entre grupos, pues van a intentar que dentro de la muestra pues haya una representatividad dentro de cada rasgo común, pues que a lo mejor pues se suele segmentar por diferentes criterios, los que sean, que puedan al final decir, oye, pues tal vez si hemos preguntado a tantas personas, este dato se pueda extrapolar
a otro grupo más grande que pudiera tener una configuración parecida según los criterios que hayamos establecido. Eso es una parte. La otra parte es que la muestra sea lo suficientemente grande como para que se pueda entender como representativa. Si tú juntas a 10.000 personas en un espacio y le preguntas para saber si les gusta una cierta bebida a 3 personas, aunque esas 3 personas te hayan contestado que sí les gusta, esa muestra no es representativa. Si le preguntas a 100 personas, esa muestra ya es más representativa porque de hecho será bastante más complicado que las 100 personas te digan que sí que les ha gustado tanto la bebida como cuando le preguntaste a 3. Entre esto y preguntarle a las 10.000 personas una por una, tendrías entonces, si preguntas a esas 10.000 personas una por una, tendrías entonces una respuesta completamente fiable dentro de ese grupo. Pero tal vez hayas juntado a esas 10.000 personas para preguntarles con la intención de venderles esa bebida luego a millones de personas. Y cabe la duda de si incluso esas 10.000 personas son lo suficientemente representativas como para poder pensar que a los millones de personas a los que les vas a ofrecer esa bebida realmente vayan a contestar de una manera similar o no. ¿Por qué se hacen este tipo de estudios cuando se va a sacar algo al mercado? Porque tal vez haya que hacer una inversión para fabricar esa bebida y distribuirla que suponga pues varios millones de dólares, euros, o lo que quieras, la moneda que quieras considerar. Y antes de hacer esa inversión, pues quieres tener una cierta seguridad de que si lo haces eso se va a vender. Si en esa muestra que estás haciendo pues para preguntar a las personas, pues resulta que todo el mundo te dice que no le gustaría, empiezas a tener dudas y tal vez modifiques la intención que tenías o modifiques el producto antes de sacarlo al mercado, ¿no? Pues ocurre lo mismo con el tema de los proyectos piloto dentro de las empresas. Por una parte, tiene que ser suficientemente amplio como para que funcione en su completud y pueda ser representativo, y por otra parte, tiene que ser lo suficientemente reducido como para que tenga sentido considerarlo un piloto. Si vas a hacer una muestra que sea del 80% de la oficina, pues caramba, ya no tiene sentido llamarlo piloto, para eso lo haces en toda la oficina y a ver qué tal. Pero además, los proyectos piloto dentro de una empresa tienen una influencia de lo que ya existe que los puede condicionar. Y te voy a poner un ejemplo que es muy ilustrador de lo que estamos hablando. Bien. Imagínate una oficina en la que pues todo el mundo tiene su puesto asignado. Hay, pongamos por caso, 150 trabajadores y cada uno tiene su mesa y su silla donde sabe cada día que se tiene que sentar para realizar sus labores en la oficina. Entonces, los facility manager, pues, o la dirección de la empresa, quien sea, pues ha oído en alguna conferencia, ha leído en algún artículo, lo que sea, que últimamente se está implantando una manera de trabajar en la que no hay puestos asignados, sino que las personas cuando llegan se sientan en algún sitio que haya libre. Esto se hace pues con unas taquillas o unos carritos móviles donde las personas dejan las pertenencias que tienen que quedarse en la oficina y luego pues las sitúan cada día en el lugar en el que encuentren libre o que mejor les parezca. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Las ventajas son más difíciles de explicar muchas veces, salvo que las personas estén muy involucradas en ello. Por ejemplo, una de las cuestiones que tiene ventaja es que si la oficina trabaja por proyectos, puede ser que los grupos de proyectos sean diferentes según lo que estén trabajando. Y entonces a las personas les convenga estar sentadas en un lugar cercano o en una misma mesa para poder trabajar en equipo. Unas personas configurarán un equipo durante unas temporadas y luego ese equipo se disolverá o durante otros días pues formas parte de otro equipo y tendrías que estar trabajando con otras personas diferentes. Por lo tanto, el estar cada uno sentado siempre en su mismo sitio pues no es lo óptimo, sino lo óptimo sería estar trabajando con quien tengas que estar trabajando en cada momento. Pero salvo en este tipo de ocasiones, el hecho de decirle a las personas que trabajan en una oficina
que a partir de cierto momento ya no tienen una mesa asignada, puede provocar un cierto nerviosismo. Ante esto, pues a la empresa o al departamento de facilities o a quien sea, le da miedo implantarlo y dicen, oye, a ver si vamos a tener muchos problemas, vamos a hacer un proyecto piloto. Hemos oído que antes de implantar este tipo de nuevas directrices, pues vamos a ver si se hace un piloto y si el piloto funciona, pues entonces ya lo implantamos en el resto de la empresa. Bien, esto como concepto tiene todo el sentido. La dificultad está en llevar a cabo ese piloto. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que se hace tan habitualmente? Pues se coge a lo mejor un grupo de 8 puestos, que a lo mejor es una mesa o 2 mesas múltiples para 4 puestos o para 8 puestos, y dentro de una oficina que tiene pues 100 y pico de trabajadores, trabajadoras, pues lo que se hace es que haya 2 mesas que no están asignadas, 2 mesas que a lo mejor son 16 puestos, vamos a poner por caso, o 15, 8, los que sean. Y a ver qué tal funciona la gente a la hora de manejar esto de reservar la mesa o de sentarse donde haya hueco cuando lleguen. Lo que ocurre es que durante el tiempo que se asigna para ese proyecto piloto, nadie utiliza esas mesas. ¿Por qué? Porque siguen teniendo sus puestos asignados y cada uno, cada día, se va al puesto que tiene asignado de siempre y no se dedica a experimentar con este tipo de cosas, básicamente porque tiene trabajo que hacer. Conclusión, esto de los puestos no asignados no funciona, no se puede llevar a cabo el proyecto dentro de la generalidad de la empresa. Esto puede ser cierto o puede no serlo. Puede ser que en esa empresa no cuadre el modelo de reserva de puestos o de sentarse donde haya un espacio cuando se llegue, pero puede ser que sí que cuadrase y lo que está hecho mal es el piloto. Y lo que tiene de mal hecho el piloto es que es excesivamente reducido como para ser representativo y además está demasiado influido o influenciado por el funcionamiento externo al piloto. Se tiene que conseguir que el piloto funcione como tendría que funcionar si se instalara de manera general, no parcialmente. Entonces, tal vez estuviera más fidedigna la reacción de las personas si se escogiera, o al azar o voluntariamente, a un grupo de personas que actualmente tienen un puesto asignado y durante un cierto tiempo se les quitase ese puesto asignado. A ver qué tal se apañan a trabajar pues sentándose donde haya un hueco cuando lleguen y dejando sus pertenencias en un carrito o en una taquilla. Entonces esos puestos que son rotativos, que no están asignados, tendrían un funcionamiento y habría que ver qué tal va ese funcionamiento. Si simplemente se ponen ahí a ver qué pasa, pues realmente jamás funcionará el proyecto. Lo más probable es que se queden vacíos todos los días o que la gente los utilice pues para dejar ahí enseres mientras hacen otras cosas. Y ya está. Por lo tanto, eso no podría considerarse un proyecto piloto bien realizado. Llega un momento en el que si el piloto es excesivamente grande, pues cabe la duda de para qué hacer el piloto con el coste que tiene el piloto, si realmente ya pues está tan cerca de la generalidad de la empresa que lo que interesaría es implantarlo directamente. No tendría sentido ya hablar de piloto, sino de un cambio directo. Los proyectos pilotos, se hacen para ahorrar costes en relación a lo que podría ser el riesgo de una pérdida de costes precisamente ante un error en una implantación general, un error de concepto. Tal vez, pues si se instala o se instaura en una oficina una nueva manera de trabajar que no cuadre con la filosofía de la empresa, pues lo mismo hay que revertirlo porque se generan pérdidas, porque baja la productividad o porque hay problemas organizativos o lo que sea. Y entonces conviene hacer antes una serie de probaturas a base de pilotos, de proyectitos piloto más pequeños y ver qué ocurre, ver cómo responde. Claro, no es tan sencillo porque hay que establecer una escala y un funcionamiento completo. Un ejemplo claro de todo esto es el asunto de eliminar los despachos. En algún momento, dentro del desarrollo de las tendencias de los espacios de oficinas,
pues se planteó que los despachos formaban parte de un modelo arcaico de espacio de oficina y que había pues que demoler todos los despachos y que todas las personas que estaban dentro de esos despachos pues trabajaran fuera o trabajaran tal vez desde sus casas o lo que, bueno, en cada caso la alternativa que se planteara. Esto, que dicho así, pues suena muy fácil, pues tiene una serie de implicaciones brutales dentro del funcionamiento de una oficina. No voy a entrar en detalle en esto en este episodio. Si tienes interés, pues sabes que tengo un libro publicado acerca de ello, que se llama Conseguiría un despacho, en el que sí que entro en detalle en todo lo que acarrea un cambio en el espacio de oficina, tal como la decisión de demoler los despachos, y cómo afecta hasta elementos en los que no hubieras pensado que pudiera tener relevancia. Pero sobre todo, imagínate que se hace de manera parcial. Y oye, pues en un edificio que a lo mejor tu oficina ocupa 8 plantas, pues decides que en una de ellas pues vas a eliminar los despachos. A ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasa sería evidente, sería que las personas a las que les ha tocado en suerte que les quites el despacho mientras a las demás no, se van a sentir pues discriminadas y todo el mundo además dentro de la empresa les va a señalar, pues va a decir, ¿y por qué os han escogido a vosotros en vez de a otros? Eso es que no estáis trabajando bien, etcétera, 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 etcétera. Y al final, pues el resultado es negativo. Y eso es algo fácilmente anticipable sin necesidad de hacer el piloto. ¿Cómo se podría hacer un piloto en el que se viera qué tal funciona esto del cambio de despachos? O la no existencia de despachos. Pues probablemente un requisito necesario sería que las personas que perdieran sus despachos fueran las jerárquicamente más altas de la empresa. Y entonces nadie tendría dudas de que se está haciendo una prueba. Pero esto no suele ocurrir así. Lo que suele ocurrir es que las personas de más alta jerarquía en la empresa, aunque se instaure una nueva política empresarial de que no haya despachos, esas personas suelen conservar sus despachos. En todo momento, incluso después de la implantación en la generalidad de la empresa. Y esto hace que el proyecto sea visto como algo pues rechazable por el resto de las personas que en esa empresa trabajan, ¿no? Es un requisito, pero habría más, que habría que estudiar en detalle en función de cada una de las empresas. Pero te das cuenta de que si se hace simplemente pues de manera azarosa, es fácilmente intuible que el resultado va a ser, que esto no funciona. Y ese piloto pues realmente incluso te lo podías haber ahorrado. Los pilotos al final, que tienen un coste más reducido, también tienen un coste. Pues las conclusiones que sacarías no serían extrapolables o no serían ni sorpresivas ni te darían ningún dato que no tuvieras anteriormente. Por lo tanto, los proyectos piloto, pueden tener sentido y pueden no tenerlo en función de si se pueden llevar a cabo de manera que sirvan para algo o si no se puede. Puede ocurrir que sepas perfectamente cómo tienes que hacerlo, pero que en esa empresa o en ese momento no sea posible llevarlos a cabo como se tendrían que llevar a cabo. Bueno, pues oye, pues si no se puede, pues no se puede. Si no es el momento, pues no es el momento. Si no existen los medios, pues no existen los medios. Lo que sea. No es solamente una cuestión de tus conocimientos. Lo que deberías evitar es que teniendo los medios y siendo el momento y siendo pertinente, no se hiciera bien por falta de conocimientos tuyos. Para eso existe toda la bibliografía, para eso existe toda la formación, para eso existen pues conversaciones como la que estamos teniendo ahora mismo a través de este podcast. Espero que te haya resultado útil y que te siga resultando útil y nos vemos en el próximo episodio.